recuerden que el cielo nomás es un soborno y el infierno una amenaza. 3, 2, 1. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Aquí estamos de forma muy felices y contentos, con un poco de calor, aquí en la capital chiapaneca. Estamos con Andrés Tachiquinip, Andrés Reportero les habla, este día que es 5 de julio y a petición de mi queridísimo amigo Andrés. Hoy es mi cumpleaños. Efectivamente. Pero cuando ustedes vean este capítulo, ya no será 5 de julio y ya no será mi cumpleaños. Pero sí es importante recalcar que estamos grabando en un cumpleaños. En un cumpleaños, claro que sí. Y que no me acuerdo. ¿Qué se siente cumplir años y grabar un podcast? Pues bien, ¿no? La verdad, sinceramente, desde el 1 de julio he tenido me tomé vacaciones. Entonces estoy como muy libre y que creo que me parece bien interesante varias reflexiones que podemos ir lanzando. La primera es decirte que pues cumplo 29 años. Me veo súper viejo, pero bueno, todo es por fruto de varias cosas. Estás saliendo de la juventud porque... Sí. Bueno, depende, ¿no? Porque estoy en la raya, O sea, porque depende mucho. Dice que la juventud termina, creo que el Instituto Mexicano de la Juventud considera joven hasta los 29, ajá, pero otras organizaciones e instituciones hasta los 35, ¿no? Ya, para mí ya, bastante. Porque hay unos programas de gobierno que se llama Jóvenes Creadores, que apoya a artistas, y es hasta los 35 años. Claro, porque es la juventud un poco extendida. Claro. Nomás de consuelo, saber que todavía. Claro. Y pues cumplo 29, afortunadamente. Creo, sin lugar a dudas, y tendría que hacer como un resumen de lo que me ha pasado en mi vida, yo creo que se podría definir como yo he hecho lo que he querido, entonces eso como que me ayuda muchísimo. ¿Hay algo de lo que te arrepientas y digas esto no le debí de haber hecho? Bueno, no, porque todo creo que es como muy, muy importante y todo te genera reflexión y siempre es como muy importante. Yo me acuerdo, y que creo que esto podría ser bueno para iniciar, una de las cosas que no me arrepiento porque creo que a partir de eso como que reflexioné mucho, fue que en la preparatoria, en el Coach 33, saludos a la banda del Coach 33. Saludos. Llegó un momento en que me hice como muy rebelde, pero rebelde mal, o sea, de que le contestaba a los maestros. ¿Fuiste mal alumno? Fíjate que no era mal alumno, pero era muy rebelde. O sea, de que sí las tareas siempre las he hecho y nunca... Siempre he sido responsable. Siempre he sido responsable, pero en un momento de como de rebeldía, o sea, sí me comencé como a confrontar con otros estudiantes, como con los maestros. O sea, estaba yo como en otro pedo. Y yo me acuerdo que un momento canónico de mi vida fue que mi mamá una vez llegó porque le habían mandado un reporte y para mí eso era como nunca me había mandado un reporte por una cosa que no hicimos, dicho sea de paso. Pero nos señalaban. Bueno, entonces llegó mi mamá y mi mamá me comenzó a terapiar y decirme: no, Andrés, tú no eres así y que no sé qué y que no sé qué. Y lo último que dijo fue: estoy muy decepcionada de ti. Y eso es algo que me quedó muy marcado de toda mi vida. Y creo que a lo largo del tiempo, y por eso te digo que no lo tomo como arrepentimiento, porque creo que no. Y a lo largo del tiempo... Todo es aprendizaje. Sí, creo que le he demostrado, y creo que le he demostrado que soy un muy buen estudiante en general. Y que creo que me faltaba una cuestión de enfoque, ¿no? Y todo lo que he hecho creo que es una cuestión mucho más de carácter. Entonces, eso es lo que te podré decir, Andrés. ¿Tú qué podrías decir, no? Fíjate que está como esta idea también de que hay cosas que uno hace mal o ciertos desaciertos, pero creo que también la parte, si le damos como esta vuelta, también es que decía un poeta que hay que verlo todo como materia prima para las experiencias de esta vida, ¿no? Que por ejemplo, cuando uno es artista debe de ver todas sus desgracias como materia prima para posibles obras, o si no también de los no artistas deben de verlo también como una escuela, tal vez ciertos desaciertos o ciertos pues decisiones que no favorecieron para el fin que uno busca, ¿no? Claro. Y hablando ahorita se me viene a la mente una estrofa de un poema que me encanta mucho de Jorge Luis Borges, que hablaba sobre tiene que ver mucho con el arrepentirse o el no arrepentirse, y él decía: entre las cosas hay una de la cual nadie se arrepiente en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. A ver si está... O sea, nadie se arrepiente por haber sido valiente.
Creo que la valentía es un tema bastante interesante y de amplia terreno, creo, Claro. porque dices, si lo hice con valor y con valentía, no hay por qué arrepentirse. Nadie dice, bueno, pues que fui valiente, me arrepiento de haber sido valiente. Pues creo que nadie, ¿no? Yo ahí acumulo dos cosas. La primera es que me parece bien interesante lo que dices. Creo que dos cosas como me parecen muy interesantes. La primera es que en la cuestión de la valentía, yo creo que justamente estaba leyendo a José Enrique Rodó, que es un uruguayo, gran uruguayo, en una obra que se llama Ariel. Y ahí como... No, ese chiste, pero así se llama Ariel. Y la verdad es que es una obra muy sencilla en la cual... ¿de qué género? Es un género literario y es básicamente un maestro que de repente comienza como a hacer como un monólogo frente a sus estudiantes. Y comienza a hablarles sobre la juventud, sobre el arrojo, sobre esta onda de la experiencia, ¿no? Y hay varias cosas que me atraparon definitivamente. La primera es decir, la soberbia del viejo, ¿no? Esta persona de que el viejo es una persona que te tiene que enseñar, cuando creo que... dice que es un proceso como muy cíclico. Las personas, las y los estudiantes enseñan también. Entonces, creo que sí. Y eso lo escribió en el 57, o sea... Pero es que es un tema muy actual. A 70 años, ¿no? Es que es un tema muy actual el tema también de la reivindicación del ser joven, claro. Creo, porque un joven creo que siempre pareciera que siempre debe de ser validado por alguien, por una persona mayor que él, ¿no? Sí. En el sentido también, a veces mejor el término, pareciera que quienes tienen la verdad o los que están más próximos a la verdad y de hacer bien las cosas son las personas mayores de edad. Pero creo que una cosa la cual estas generaciones han luchado decir es que también los jóvenes tenemos también la inteligencia, la capacidad, la voluntad de hacer y de hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, depende de qué área, porque también hemos visto que han llegado jóvenes en la política y nomás se van con una idea muy ensoñadora y fantasiosa y luego terminan haciendo unas cosas que mejor ni para qué lo decimos, claro, ¿no? Entonces te digo, lo de Rodó me parece bien interesante porque inclusive comienza a decir algo que me pareció y que evidentemente lo voy a topar para mi vida, es que está la diferencia entre la seriedad del conocimiento versus la graciosa sencillez de las personas. Entonces me pareció bien interesante cómo lo arroja, porque dice que los jóvenes en su mayoría tienen esta graciosa sencillez, y en cambio el adulto se vuelve cada vez más serio con el conocimiento. Entonces eso me parece muy interesante. Y por otra parte, yo sí creo, y eso es algo que siempre les he dicho a las y los estudiantes, por primera vez creo que lo puedo decir por acá, es que sí es un momento en el que pueden fallar y que no va a pasar nada. O sea, por ejemplo, yo siempre les he dicho, pueden ser infieles, se pueden dar besos de 4, o sea, pueden ir a salir. Esos consejos. Claro, o sea, creo que para mí no son malos consejos ni nada. Sin el aspecto, es aventurarse a la vida. Porque, por ejemplo, yo sí me di cuenta, en lo personal, yo siempre fui un chico muy callado y muy reservado hasta que llegué a la prepa. Y me di cuenta que reservándote y encerrándote en tu propio mundo no vas a conocer realmente quién eres. Estando en una zona de confort, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me tuve que ir a Uruguay, afortunadamente de intercambio, para descubrir muchas cosas de mí. Bueno. ¿No? Por ejemplo, y eso lo he dicho, no es ninguna novedad, de que yo sí creo que fue un cambio paradigmático para mi vida y sobre todo para mi vida profesional, ¿no? Porque seguramente hice varias cosas de las que yo dije, pero no tenía nada que ver con la comunicación, sino como con mi persona, ¿no? Entonces yo dije, pues, o sea... ¿Nunca tuviste problemas para socializar, para comunicar, externar ideas? Gané seguridad, perdí seguridad y me fui descubriendo, lo cual me llevó a varias experiencias que creo que me ayuda muchísimo al día de hoy, ¿no? O sea, y que creo que eso es algo como lo que yo pensaba, ¿no? Pero así son los cumpleaños. Y la otra cosa que te decía, y es una visión fatalista, pero muy verdadera, Samuel Ruiz... Samuel Ruiz Tatik, pero es que le ponen Haktatik, ¿no? Es que yo me acuerdo que es que Tatik es padre y luego Tatik es como gran padre, una cosa así, no sé. No sé, solamente he escuchado Tatik Samuel
como él no Yo me acuerdo porque en la, creo, pero no sé si cómo se diga en celtal, no sé, en el museo de Samuel Ruiz está con J, glotal, tatic. Pero es que creo que si tiene tiene una glotal después de la J, posiblemente sea un error ¿De traducción? De redacción. Es que me acuerdo es que es J, tatic. Bueno, no sé. Bueno, no J debe ser J, T y ya sin glotal ni nada. Bueno. Tatic. Igual no sé, igual mando mis saludos al museo antes de que me fune. Y yo me acuerdo que en una entrevista veía cómo era Samuel Ruiz con el tema de los cumpleaños. Okay. Samuel Ruiz decía que no le gustaba cumplir muchos años porque eran los años que él ya tenía para morir. Es decir, yo ya tengo 29 años, pero ya tengo 29 años menos para morir. Claro. Y él decía, porque le decían... un día más en la vida es un día menos. Exacto. Entonces él decía, es que, por ejemplo, mucha gente como que presionaba a Samuel Ruiz de que se fuera a San Cristóbal porque era una persona muy grande. Okay. Entonces una de las presiones fue de que lo sacaran por edad. Entonces Samuel Ruiz comenzó a decir, no, es que yo siempre he pensado que toda la vida de que cumplir un año es saber que ya viviste un año menos para morir. Órale. Entonces yo dije, fíjate que estaba escuchando un episodio del podcast de Roberto Martínez, este güey de Monterrey, y hablaban sobre la muerte, la vida y la muerte. Okay. No me acuerdo cómo se llamaba su invitado, pero lo estaba escuchando nada más así, y decía, es que no hay que preocuparnos por la muerte. Es que la muerte es algo que ya está asegurado. Sí. Lo que no está asegurado es la vida, por eso hay que preocuparse más por la vida que por la idea de que uno tiene que morir en algún momento, porque eso ya está más que asegurado, pero lo que no está asegurado cómo transcurrirá es la vida, y por eso hay que preocuparse más por la vida que por el hecho de saber que nos vamos a morir, que eso es de ley. Y ahí viene, ¿cómo se llama? Comentario funable alert. Entonces, es lo que yo comenzaba como a, justamente... Yo a veces de repente digo como frases como muy existencialistas cuando doy clases, justamente con esta idea de que se pongan a reflexionar a las y los chavos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, aunque no lo crean, tengo un estudiante que espero lo vea que de repente comenzó como a tener una crisis de existencialismo muy cabrón. Todo por una frase de Juan Gabriel, ¿no? ¿Cuál es? La de Dios perdona, pero al tiempo a ninguno, ¿no? Y yo una vez lo dije, ¿no? De que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y es inminente, ¿no? El tiempo no perdona a nadie. Y aquí creo que es un tema bien interesante porque, por ejemplo, yo cuando me hice ateo, esto es como bien interesante. A ver, cuéntanos. Cuando me hice ateo, una de las grandes preocupaciones que tuve fue justamente eso, ¿no? Entonces decir, bueno, ahora que ya no creo en nada, ¿qué va a pasar después de que yo muera? ¿Para dónde voy? Y luego me di cuenta que, pues, en lo personal tengo una respuesta, pero mucha gente no se preocupa por eso y justamente lo que tú dices, por el tema religioso. O sea, por ejemplo, si tú crees en la reencarnación, tú piensas que estás transitando otra vida. Fíjate que depende mucho de las personas. Yo tengo dos ejemplos muy claros en mi familia, dos ejemplos de muerte de dos mujeres, una tía y mi abuela paterna, que es así, son como los ejemplos como de extremo a extremo, ¿no? Una estaba emocionada porque iba a morirse. Claro. Pero la otra estaba triste porque ya iba a morirse, ¿no? Porque es como cómo aceptar o cómo recibir la muerte. Ajá. Tenía una tía que vivía a un lado, tía vecina, ¿no? Que ella era una persona muy arraigada al tema religioso, no de la religión católica, sino estas mitos, leyendas, desde el tema del pueblo y la cultura tzotzil. Tenía, bueno, es que si yo voy, me han dicho que esto es así, yo sé que tengo que pasar aquí y que vendrán por mí. Y aparte también era una mujer pues que ya se le había muerto un hijo, sí, hace años, que ya se le había muerto su esposo. Bueno, prácticamente pues con quien tuvo la oportunidad de formar una familia, aunque al final tuvo una historia bastante trágica, ¿no? Entonces, y culminándose en esas muertes, pues al final ella estaba más emocionada por irse de este mundo y por recibir la muerte que por estar emocionado y seguir viviendo, ¿no? Claro.
Yo no estuve cuando ella murió, pero fue una anécdota que ya me pasaron después y me contaron cómo fueron como las circunstancias de su muerte. Era de que todos sabían que ella iba a morirse y todos comenzaron a llorar, ¿no? Sus hermanas, su madre, y todos comenzaron a llorar de que ya se va a morir mi hija, ¿no? Entonces, pero lo sorprendente es que comienza a regañar a todos los que estaban ahí, ¿no? Claro. O sea, ese tipo, pero con carácter, pues, de que no, pues es que, ¿para qué están llorando? Pues que yo ya no tengo nada que hacer en esta vida, ya se murió mi hijo, aquel que tuve, y por dificultades de la vida, pues ni siquiera lo pudimos salvar, y comienza como a dar un gran discurso de decir, pues es que no tiene nada por qué llorarme, yo ya sufrí, yo ya padecí los males del mundo, o sea, yo ya estoy más feliz por irme de acá ya. Por cumplir un ciclo, tal vez. Ya quiero cerrar este ciclo y a ver qué me espera allá. Ahí está mi esposa, ahí están mis hijos. No sé cuántos hijos se le murieron. Al final ninguno de sus hijos llegó como a una edad adulta. Eso como también lo trágico, ¿no? Sí. Su esposo pues sí era como... Hay un tema ahí para escribir, ¿eh? También había, su esposo pues fue también alcohólico, fue toda una tragedia prácticamente, y recuerdo que ella, no, pues el día que yo me vaya, pues yo estaré más feliz que estar viviendo, ¿no? Claro. Pero por otra parte, no, con esta persona pues estaba muy, muy fiel de que iba a llegar a tal lugar y contaba y recuerdo que era una señora con una gran capacidad de recordar las cosas y de relatar, que platicaba de los mitos y las leyendas que le había contado su abuela o su bisabuela o cosas así. Uh-huh. Es que según cuando nos moramos pasa esto y que vamos a recorrer el mundo y luego tenía como una gran historia, con cuál era como el suceso uh-huh. que seguía cuando uno ya entrega el alma hacia la muerte, ¿no? Y ella estaba convencidísima de eso, nadie le sacaba de ahí, o sea, claro. Y no tenía que ver nada con la religión católica, era como algunas ideas sí, pero en esencia era más del pueblo de Tzotzil y lo que le había contado su abuela o su bisabuela, ¿no? Y por otra parte estaba mi abuela, que ella no quería morirse para nada del mundo, ¿no? Ella dice, es que no, y recuerdo que se hacía como este planteamiento de por qué hay que morirse, ¿no? Claro. Es que yo quiero crecer, quiero verlos crecer y yo quiero seguir viviendo, ¿no? Y al final dijo una frase que nos dolió a todos los que estábamos presentes, porque dice ella, creo que una semana antes de cuando ella se iba a morir, cuando falleció, dice, es que yo no me quiero ir, pero sé que ya me tengo que ir. Y era como, dice, chales, ¿no? O sea, yo sé que ya me voy a morir, ¿no? Yo no quiero morirme, pero tengo que morirme, o sea, ¿no? Pero con un tono de tristeza y no con valentía, como lo hizo y como lo afrontó esta otra sino persona. Como negación, o sea, como ya negada a la realidad. Exacto, ¿no? Entonces como que estas dos contrapartes, uno que está como, wow, ya me voy a ir, ¿no? Y la otra, no, que no me quiero ir, ¿no? Claro, y tú crees que esto podría ser bien interesante, y tú crees que o sea, hablar de la muerte y de la juventud es correcto, o sea, porque por ejemplo siempre pensamos que la juventud es eterna y nos pasa, pero la muerte es inminente, ¿no? Por ejemplo, antes de que, para darte que pienses, a ver. Por ejemplo, yo siempre, cada vez que creo o que voy a abordar el tema de la muerte, siempre pienso que es un tema que me abruma y me gana. O sea, en el aspecto de que por más que quieras decir y verte un poco estratégico en algunas cosas, güey, te gana el tema. O sea, la muerte es una gran realidad. Y también es un tema muy... es un tema universal, indudablemente, y aparte también es un tema que agarra parejo, o sea, no distingue rangos, edades, sí. ni estatus social, económico, nada por el estilo, y creo que eso es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Abordarlo creo que es interesante también, pero no desde el tema religioso, ¿no? De que si voy a ir al infierno, o si el cielo... regresando a mi autor favorito, tenía una frase que me encanta, bueno, unos versos que me encantan. ¿Qué es el cielo sino un soborno? ¿Qué es el infierno sino una amenaza? O sea, qué grande. Me encanta eso. Es de Jorge Luis Borges y dice eso. ¿Qué es el cielo sino un soborno? ¿Qué es el infierno sino una amenaza? O sea,
si haces, es como que si haces bien y te portas bien vas a ir al cielo, pero si te portas mal te vas a ir al infierno. Entonces estamos entre el soborno y la amenaza, decía, ¿no? Sí, y yo creo que es justamente, y yo lo hablaba ahorita que acabo de dar una clase de opinión pública, donde les decía, el tema de la polarización, y aquí se van a reír mucho mis estudiantes porque están hartos de que les hable de la polarización, y es como de, por ejemplo, yo les decía, imagínense un mundo donde no hay abogados, y aquí el meme. Qué gran meme el de los Simpsons, ¿no? Te lo voy a mandar ya acá. Vale. ¿Sí ubicas ese meme, no? El de, imagínense un mundo sin abogados, y sale... Creo que sí, ya tiene rato. Qué grande los Simpsons. Bueno, ya. Esto ponlo en gris para que de repente se haga. Y ya regresando, no, yo lo que les decía era que en este mundo tan polarizado, toda la gente cree que está haciendo el bien. Y porque cree que está haciendo el bien, lo hace porque piensa que se tiene que ganar algo. Claro. Entonces, en este tema de la polarización, yo les decía, si nosotros nos encaminamos a hacer cosas malas, nos vamos alejando del cielo, ejemplo. Pero yo le pongo, y yo les decía, imaginemos que quitamos al infierno de ahí, solamente quedaría ser buena persona. El punto es, ¿tú crees que harías las mismas cosas para ser buena persona si no existiera un mal contrario? O sea, si no existiera como el infierno. Porque recuerda que las personas que no hacen las cosas buenas se van al infierno. Entonces, sí, pero las personas básicamente me extraerían su verdadera naturaleza sin importar hacerlo o no hacerlo, porque al final de cuentas lo harían porque quieren hacerlo, porque ya tienen ganado el cielo, ¿no? Sí, es que también no tiene sentido. Del cielo y del infierno es una idea muy desde lo que yo puedo ver y he escuchado, no platicado, pero sí analizando los discursos, que el tema del cielo y del infierno sí es un tema, creo que ya una creencia muy extendida, pero tiene que ver mucho con el tema de la conquista y la colonización, ¿no? Por ejemplo, desde el pueblo sutil, lo que yo podría decir es que no existe una idea del cielo y del infierno como tal, ¿no? Porque dicen que las personas que se comportaron mal pues tienen que pagar esa deuda en este plano terrenal, no llegando al otro mundo, ¿no? O sea, uno no se va con deudas de este mundo, sino una vez liquidadas ya se puede ir, ¿no? Y por eso muchas personas antes de fallecer agonizan demasiado, ¿no? Esa es como de una persona agoniza. Como su propio calvario. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, tuve una bisabuela que sí agonizó bastante, meses, creo, de que ya pues, todos sus hijos, pues, no, pues, está bien, no se muere. Es como también de que dices, es mi familiar, la quiero mucho, pero ya es mucho también sufrir de ella y de nosotros por la enfermedad que, bueno, fue todo un tema, ¿no? De mi bisabuela, que apenas la recuerdo, porque cuando murió todavía yo era un niño, pero sí recuerdo que tardó meses, murió como en el 2006, una cosa así. Y entonces era como también una situación que ella fue acusado de ciertas actividades no bien vistas, de hacerle daño al otro. Y entonces como que mis familiares dicen, pues que te ha de estar pagando sus deudas, ¿no? Claro. Pero siempre estaba como esa idea, ¿no? Nunca hubo como esta idea de que se va a ir al infierno, ¿no? Que son como más ideas ya más católicas, más de la religión y todo eso. Pero tuve otra tía abuela, hermana de mi abuelo paterno, que ella murió sin decir nada, o sea, murió en un instante de un 2x3, pero una mujer bastante bien, fue curandera, pues, curó no sé cuántas personas, pues fue una persona pues que nunca le hizo mal a nadie. Y para cuando se murió fue la sorpresa de todos, sí. Pero que ni siquiera nadie alcanzó a despedirse de ella, porque recuerdo que todos los saludábamos y en una tarde lluviosa, mis familiares, mis padres no estaban en casa. Uh-huh. Y recuerdo cuando nosotros nos fueron a avisar de que estaba mal y que lo iban a llevar al médico. Ya no pudo llegar al médico porque ya murió pues, ahí a la puerta de su casa, o sea. Y todos así, wow, y llegaron mis familiares y pues que ya murió, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Eso es como también, pues bueno, no tenía deuda que saldar en esta vida y se fue sin despedirse, decía, claro. ¿No? Y yo nada más terminaría esta primera parte de este bonito podcast diciendo que, hablando de la muerte, bueno, las primeras dos cosas que se me vienen a la mente. Mira, hace una semana y justamente antes de entrar me marcaba... tuve que ir a un funeral, a un entierro, ¿no? Entonces me parecía como muy, muy fuerte todavía el tema del encuentro con la muerte. ¿Cuál fue la primera muerte que tú recuerdas, con la cual te encontraste frente a frente? Fue la de mi
tío, sin ninguna duda. O sea, yo recuerdo, tengo flashazos. Tenía como Pero- 5 o 6 Pero años. ¿cuál fue la que te pegó más? La de mi abuelo. La de- Mi abuelo tiene 11 años de que falleció. Y Fíjate. sí fue un caso paradigmático, pero termino porque te vas a decir qué pedo. Y bueno, te digo, hace una semana sí tuve que ir a un entierro aquí al Panteón Municipal de Tuxtla. Cargué el cuerpo y dije pero como una muestra de mucho cariño a la persona que había fallecido, a su madre. Le mando un saludo muy, muy cariñoso. Y ahorita me hice conciencia, hace 2 años, ahorita que me acuerdo que mi mamá, yo todavía vivía en la casa de mi mamá y estábamos platicando, eso está cabrón, estábamos platicando con mi mamá y en la noche fue así tipo, mañana te despierto para que vayamos a desayunar. Ah, bueno. Entonces yo veo que me levanta muy temprano, o sea, el siguiente día me levanta muy temprano y lo primero que me dice es, oye Andrés, no vamos a hacer nada. Y le digo, ¿por qué? Acaba de fallecer tu bisabuela. Chales. Justamente un 5 de julio, que era mi cumpleaños. Chale. Entonces yo me acuerdo que hicimos como 2 o 3 cosas y bajamos aquí a la 13 Norte donde vive mi abuela, donde vivía mi bisabuela Josefa, la cual quise. Tenía como 91, 92, mi bisabuela. Y ahí me la pasé, entonces no hicimos nada. Chale. Entonces, justamente en este encuentro, que dicho sea de paso, mi primo también, mi primo cumple el 8 de noviembre y una tía abuela también falleció en su mismo cumpleaños. Pero bueno, quedará para la reflexión. Interesantes. ¿Verdad? Sí, interesantes datos perturbadores. Y bueno, terminamos esta primera parte del podcast y luego seguimos. Y regresamos por más. Bien. Oh juventud, divino tesoro, te vas para nunca volver, o algo así decía Rubén Darío, ¿no? Pero bueno, estamos en este segundo episodio, segunda parte del podcast de este episodio 20 ya. Ya 20. Entonces, ¿qué más hablamos? Pues la verdad es que te digo, o sea, está como el tema del cumpleaños. Y la verdad es que nos genera como muchas cuestiones por ahí. Estaba buscando el dato y no lo encontré. Y nada, y que creo que es como una cuestión bien interesante lo de los cumpleaños. Creo que hablamos de temas religiosos sí, sin querer. Creo que la religión y la muerte, el cielo y el infierno siempre han estado ahí. Y sobre todo, bueno, preguntar, que creo que vendría bien porque justamente una de las grandes cuestiones es aquí, ¿tú cómo celebras un cumpleaños o cómo celebran ahí un cumpleaños? Nada, güey. No hacen nada. No. Creo que, fíjate que ni siquiera mi abuela supimos realmente cuántos años tuvo en vida porque nunca tenía un acta de nacimiento. Nunca tuvo acta de nacimiento. Cuando sacó su acta de nacimiento en los 90s, creo, que le inventaron como fecha de nacimiento, pues, y un año. Tenía... O sea, como que le tantearon de que no sé qué, que uno de sus hermanos tenía como más o menos la fecha exacta de cuándo fue como registrado, porque tuvo como un registro su hermano, pero mi abuela no. Entonces como que a base de que cuántos años cree que se llevan y cosas así, pues le calcularon la edad, le pusieron como de que bueno, le pongamos en marzo, ¿no? O sea, vamos viendo que... inventando la edad de los adultos mayores ahí en mi pueblo cuando hubo esta oportunidad de sacar los actas de nacimiento, ¿no? Claro. y la verdad es que Puigdemont se llama. Ah, sí. Charles Puigdemont. Que justamente que creo que es una de las cuestiones más sencillas, porque a mí una de las cosas que me gusta es que justamente que creo que no puede haber por eso el cumpleaños sigue siendo el cumpleaños, porque es el único lugar donde te sientes especial y nadie más lo siente. Porque por ejemplo eres el centro de atención. Eres el centro de atención. ¿Y a quién no le gusta ser el centro de atención? O sea, en el aspecto de que, por ejemplo, sobre todo los comunicólogos. Sobre todo los comunicólogos y las comunicólogas. O sea, al final del año, en Navidad, pues para todos y todas. Pero, por nadie ejemplo. Es centro de atención. Claro, entonces. Pero en un cumpleaños, y más si todavía arman la fiesta, uno se siente el rey, ¿no? Sí, o la definitivamente, ese es como un tema bien interesante. Pero Andrés, ¿qué temas nos podemos aventar el día de hoy? Hablando del tema de la religión, lo que te contaba hace rato, lo de la marcha, que muchos salieron a defender la imagen de Dios
y de Jesús. Sí, o sea, hay que poner en contexto a la gente. Hay un video donde hay un performance, donde hay justamente en el Pride de la Ciudad de México, donde alguien se sube como a una cruz y ahí está, como... Más que cruz, parecía una X. Parecía una X, ¿no? Creo que era más X que cruz. Pero bueno, tú decías, porque yo no tengo tanto contexto, pero decías que como que hubo mucha gente que... Hubo mucho también... Creo que fue todo, fue una noticia nacional porque veía notas que se sacaban de que no, pues muchos se ofendieron, muchos usuarios en redes pues criticaban de que por qué, cómo podían exigir respeto si ya faltaban respeto a Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, eso fue como el tema central, pero también había como estos cuestionamientos, sobre todo veía compañeros acá de Chiapas que comenzaban como a postear en sus historias. Claro. Y era de que porque por eso a mí no me representa este tipo de cosas y de marchas, sí. Y que no sé qué, por el tema del mes del orgullo que apenas pasó ahorita en junio, pero también lo que podríamos, bueno, desde mi postura personal, lo que yo podría opinar sobre este performance es que también pues es tan válido esta forma de expresar, claro. de criticar o inclusive de ridiculizar la imagen o de satirizar la imagen de Dios o de Jesús, porque también ha sido como un instrumento pues de opresión, de conquista hacia ciertos grupos poblacionales. De construcción de discurso. Puede que al final de cuentas, algo que a mí me puso a pensar también, sí puede que Dios como tal no sea como históricamente lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? El Jesús histórico tal vez existió claro. De una forma despegado de una religión, despegado de una institución. Pero la cuestión acá también es que se agarra la imagen de este Jesús histórico hacia las instituciones religiosas y lo ponen como un instrumento de decir es que Dios fue así, claro. ¿No? Entonces creo que también es tan válido esto de satirizar la imagen de Dios como también una forma de protesta hacia las instituciones religiosas, ¿no? Sí, y además creo que es justamente, me parece una de las cuestiones más interesantes, es que hay personas que toman el tema religioso como una cuestión importante para su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este semestre hubo un grupo que me pareció muy innovador, que armaron un podcast justamente con el ejemplo de un chavo que no era abiertamente gay, pero sí como que entre sus pequeños círculos sí lo sabían, pero dentro de la iglesia sí tenía como cierto tipo de grado, lo cual tenía que ocultarlo. Y a mí me parecía bien interesante porque él legítimamente decía que, pues que quería, o sea, le encantaba la idea de servir a Dios y todo ese rollo, aunque en la estructura de la iglesia no podía caber. Claro. Entonces, esto me parece bien interesante porque es como lo de las católicas para el derecho a decidir, que es una organización también que he ubicado, que son pro-abortistas, pero también quieren pertenecer y que creen en un Dios. Entonces, claro. Es que también creo que ahorita comienza como bueno, obviamente a estar como las instituciones como tal establecidas, ortodoxas, ¿no? Pero también creo que comienza a ver como estos grupos religiosos, sobre todo porque estaba viendo como varias publicaciones sobre todo de grupos católicos o iglesias católicos, que ahorita que salió como este tema también, ¿no? De que hay como comunidades LGBT que profesan y practican la religión católica y que son como ya pues obviamente ya tiene que ya más como desde la comunidad LGBT, ¿no? Entonces que al final de cuentas pues toda institución religiosa pues es una agrupación de personas, ¿no? Recuerdo que estaba escuchando un stand-up de... Ahí se me fue el nombre, el de... Richard O'Farrell. No, el del podcast que me decís. Carlos Vallarta, ¿no? De que cómo protestar contra Dios, o hacía este planteamiento, ¿no? De que realmente si todos los católicos decidieran no ir a misa los domingos, ¿qué haría Dios, ¿no? O sea, ¿qué harían las instituciones religiosas si no tuvieran más sí, en sus feligreses, ¿no? Feligreses. La feligresía. Y también me parece bien interesante que esta, al menos yo que estoy en cierto contacto con las juventudes, ya generan un Dios auténtico. O sea, es decir, la gran mayoría ya cree en un Dios personal, que es justamente lo que nos decía, y que a regreso con alguien fuerte, con Friedrich Nietzsche, en Así habló Zaratustra, sí. en el tema de Dios ha muerto, ¿no? Porque Dios decía que ya ahorita estamos en un momento donde el bien y el mal ya no está estipulado por un Dios, sino nosotros y nosotras, que ese es el fondo del gran escándalo que generó Dios ha muerto.
de justamente de que nosotros y nosotras podemos saber qué está bien y qué está mal, pero lo seguimos haciendo. Claro. O sea, de que nuestro propio Dios somos nosotros. Sí, porque nosotros tenemos la capacidad y la conciencia de razonar por algo, oye, sabemos, esto sí está bien y esto está mal, porque realmente creo que Dios no escribió la Biblia, ¿no? Claro. Entonces, eso desde ese punto, ¿no? Y creo que muchos de lo que, regresando al tema de la marcha, creo que muchos, o sea, no, es que Dios y sacaban los versículos, ¿no? De la Biblia y que no sé qué. Y digo, bueno, está bien, pues uno trata de agarrarse y de justificar y de criticar y de señalar qué es lo que está bien y qué está mal, pero al final de cuentas como individuos y como sociedad y como humanidad creo que todos tenemos la misma conciencia, bueno, la capacidad de conciencia que del bien y del mal, ¿no? Aunque también del bien y del mal, pues depende también desde qué contexto, porque cambia mucho también desde los pueblos, desde las culturas, claro, desde las religiones. Puede que en una cultura, en una religión está bien, pero en la otra está condenada, entonces cosas de ese tipo, ¿no? Y creo que también el tema de la religión en estas nuevas generaciones, creo que, no sé, creo que como tú dices, ¿no? Creo que ya es una construcción más personal, no tanto impuesto por una institución religiosa, lo que yo podría decir, o cada quien ya busca su propio Dios, ¿no? Sí, eso es bien interesante. O como yo decía... O diosas. O diosas. O creo que hay un libro, o yo me estoy confundiendo, que se llamaba Si Dios fuera mujer o algo así. No me acuerdo. Bueno, ahí les dejo ahí queda de tarea para que yo lo investigue y lo platicamos, o si alguien sabe ahí lo comenta. Pero creo que también ahorita creo que estamos en una generación como de que, bueno, todavía nuestros padres, abuelos, bisabuelos sí son como de la institución muy arraigada, las instituciones religiosas, pues, pero creo que a partir de nuestra generación como ya comienza como a dispersarse un poco esto, ¿no? Y hablando de esto también de Dios y de los dioses de aquí y los de allá, también ahorita con lo de la polémica de Poseidón. Qué gran show. Máximo respeto al show. No, o sea, que dicho sea de paso, ese meme que se hizo como muy famoso de Poseidón, o no me acuerdo, que con todo el pueblo maya. Qué gran meme, que dice Historia de México. O sea, sí. Qué gran meme, porque ese debió de haber sido la portada de los libros cuando a mí me tocó. Ya ves que te ponían como imágenes sobre dioses griegos y no sé qué. Que nada que ver con la cultura mexicana, porque ya ves que también no sé si te has dado cuenta, porque comienza como a haber una protesta, ¿no? Por defender a los propios dioses de este país, ¿no? Claro. Y no de los... Y creo que tiene que ver mucho también con estas generaciones, porque puede que tu abuela o tú dices, pues, ¿qué eso qué es? ¿No? Inclusive lo hablo en mi familia, ¿y eso qué es? ¿No? Porque ellos tienen ya imágenes de Dios muy estilizados, muy europeos, de Medio Oriente. Muy sacados de contexto. Muy sacados. Y nada que ver con el contexto, ¿no? Por ejemplo, también que algo que había como esta discusión también, ¿no? De que si era Chaco o si era Tlaloc, ¿no? Porque ya ves que en México está como muy... La más reconocida del dios de la lluvia es Tlaloc. Sí, pero porque tiene que ver con un tema del centro de México. Claro, exacto, y aparte era de una cultura que en su momento también conquistó, dominó, y por eso el reconocimiento está un poco más extendido que Chac de la cultura maya, que es aquí más del sur de México, ¿no? Qué grande, porque al final de cuentas, en esta búsqueda de encontrar el porqué, puta, le daban, o sea, imaginaban muy buenas cosas. Yo nada más apunto, la máscara que tienen de Tlaloc en el Instituto Nacional de Antropología e Historia es casi un ser antropomórfico con corona, con 3 asientos y que tiene cuerno, o sea, que tiene colmillos, perdón. Y eso me parece bien interesante, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, este dios que es como el dios blanco, que es una persona... Que son perfectos. Que son como perfectos, dices... Fíjate que no entra, ¿no? Había como una reflexión interesante... No sé, era un artículo, porque soy malísimo, porque recuerdo que estas ideas, las que voy a decir, no son mías, pero decía de que porque hablaba de los dioses de la antigüedad mexicana y hablaba también con los dioses griegos, y por qué la presencia y la aceptación en estas nuevas generaciones. Decían, es que al final de cuentas eran dioses muy humanos, claro, que cometían errores, que inclusive cometían homicidios, que asesinaban, entonces cometían un chingo de errores y eran como cualquier humano, claro, pero al final era un dios.
Sí. ¿Y qué pasa con la religión, con los otros dioses? Por ejemplo, hablando de la religión católica, son dioses perfectos. Sí, yo creo que ahí entra el tema de la benevolencia. Exacto. O sea, de este tema Ajá. de la persona que ostenta mucho poder, Ajá. pero siendo consciente no lo aplica. Claro. Pero, por ejemplo, ahí está el tema contrario de los sacrificios que se hacían, ¿no? Esto que mucha gente consideró como barbarie de decir, es que ¿cómo van a sacrificar a una persona? Pues tal vez en su cosmovisión tenían razón. O sea, Pues sí. uno nunca Como sabe. también en Europa también pues quemaban a personas porque creían que eran brujos, Claro. brujas. Pues también era, dices, pues tal vez era otra forma de matar, pero al final de cuentas era un sacrificio supuestamente para salvarse de supuestos males, que Sí. uno entre verdad y mentira, creo que eran muchos científicos, científicas que se fueron a la hoguera, y entonces también era otra forma también de sacrificio, De ¿no? sacrificio, ajá. Y sí, me parece bien interesante eso, eso que se apunta sobre al fondo. Y bueno, para cambiar un poco de tema y para cerrar, porque ya nos queda muy poco tiempo, te comentaría al respecto. Esta semana fue una semana política bien interesante porque ya se viene la transición de gobierno. Ya finalmente vimos a Rutilio Escandón Cadenas reuniéndose con Eduardo Ramírez Aguilar, pero me pareció bien interesante y yo lo tuiteé. Ajá, De hecho, yo lo tuiteé hace unos días porque me pareció bien interesante esta idea de que matan a 19, bueno, encuentran a 19 personas en la Concordia. O sea, literalmente fue una masacre. O sea, y se escudan mucho del tema de que fue un problema ahí entre personas del crimen organizado. Al final de cuentas son asesinatos, los cuales no se deben de deslegitimar y se tienen que investigar. Y el punto aquí es Rutilio Escandón Cadenas el siguiente día lo primero que dice es: cuídense de las lluvias. Me parece bien interesante, lo cual ya no es ninguna novedad. Pero el nuevo gobernador, que es Eduardo Ramírez Aguilar, electo por cierto, habla sobre el cablebús. O sea, como todo un fenómeno en redes. que por cierto, dicho de paso, que memes muy buenos. Pero eso representa mucho de la necesidad. Yo decía, ¿qué tanto le urge a Chiapas un cablebús? Nomás para andar de mamador. O sea, la verdad, sinceramente, nunca entendí. Creo que hay otras necesidades más prioritarias Sí. que un cablebús. Era porque como lo que decíamos la vez pasada, el tema de la modernidad no debe de radicar solamente en imaginar magnificencia en las obras, sino más también en la forma de hacer y de mantener ciertos servicios públicos, no tanto de apantallar, más Claro. bien. No tanto de apantallar, sino más bien de la calidad del servicio, ¿no? Porque tú dices, un cablebús y dices, ¿no? Sí, o sea, yo no digo que sea bueno ni malo. Claro, O sea, al creo- final de cuentas es una propuesta tal que vez suma, claro que suma. que es validada o pero no. tal vez sí, puede que haya otros temas más prioritarios con cablebús. Sí, o sea, por ejemplo, evidentemente. Chiapas ese domingo 30, Chiapas rompió el récord de más personas en homicidios dolosos de todo el país en lo que va del sexenio. 22 personas. Chale. O sea, Guanajuato tenía 20. O sea, estás diciendo que asesinaron a una persona cada hora. O sea, casi cada hora. Casi, cada hora. Entonces, eso me parece bien interesante y la respuesta, y que creo que fue muy inteligente también de las personas cuando de repente sacaron memes de que el que más me gustó fue el de ya no llevo, pero puedo ir paradito. O sea, qué gran meme, me pareció bien interesante ese del cablebús. El mexicano y el chiapaneco tienen respuesta para todo y sobre todo desde el humor. Y luego es volver a insistir en este tema de Copolla, lo cual yo no demerito nada. Copolla es una gran localidad. Claro. Y lindísima, por cierto. Pero piensan que una cosa lo va a resolver todo. No. O sea, yo creo que necesitan primero meterle muchas ganas a Copolla. Lo que sí puedas. Porque yo rescato 3 cosas de Copolla. Primero, el Cristo, si a la gente, aunque me gusta mucho la vista y que pega La mucho vista el está aire, chida. pega mucho el aire. La siguiente es los murales que hicieron justamente Colectivo Tomate Ok. y la comida soque originaria, Soque. ¿no? Pero que de ahí en fuera, o sea, no he visto algo como que impulsara. De repente estaba como el Museo Soque, luego lo cerraron porque como que había un tema ahí del sismo y luego ya como que se fue perdiendo. Charles. Sí, eso es lo que yo diría, ¿no? Sobre Pues estos temas muy de obras y de querer apantallar y dar es como sirve para distraernos de los otros problemas más
urgentes, diría yo, en temas de movilidad, de transporte y de otras índoles en Chiapas, creo. Ahorita también, pues creo que ahorita que entre nuestra nueva administración van a comenzar y están comenzando como a plantear ideas muy extravagantes. Sí, aún no sabemos qué es lo que quieren hacer. Por lo menos ya a nivel nacional sabemos que ya tenemos al secretario de Educación Pública del próximo... ¿El secretario de qué? Educación Pública. Ah, claro, que va a ser Mario Delgado. Mario Delgado, y dices, bueno... deben de estar pagando favores. Mario, ¿no? Delgado, y dije yo, bueno, pues sí, bueno, pues lo que pues sea. si es el mejor que hay, pues ¿qué le hacemos, no? O sea, Claro. Pues Andrés, no sé si, yo creo que llegamos muy temprano también, tiene que ver un poco con el calor, no sé si quieres agregar algún otro tema, algún temita que tengas por ahí antes de terminar. no, creo que ya ahorita creo que se ha sido suficiente por hoy, aunque nunca inconcluso los temas. Creo que el tema de hablar y de hablar uno puede seguir hasta el infinito y más allá, decían. Y nada más te diría, el título de este podcast sería El cielo es un soborno, el infierno es una amenaza. Ese sería el título. Está buenísimo. Sigan a Jorge Luis Borges y sus obras, porque ya murió. Él ya murió. Que decía otra frase que esta me encanta, dice: hay que tener cuidado cuando uno elige a sus enemigos, porque al final uno termina pareciéndose a ellos. Qué tremendo. Pues Andrés, antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden seguirme a través de las redes sociales como Andrés Tachiquinim o con el @Andrés Tachiquinim, y pueden visitar el sitio web tachiquinim.com, donde está como la información resumida de todos los proyectos, incluido este podcast, y bueno, por ahí nos pueden contactar, buscar. Ya regresó UNETIC, ya regresó el programa UNETIC de la Red por los Derechos de las Infancias. Ahí ya llevamos como 11 episodios publicados, entrevistas de diversa índole, hablando sobre derechos de infancias y adolescencias. Por si no lo han visto, ahí pueden entrar a mi sitio web, ahí están los links y así, ¿no? Entonces, pero... Idaivos también. Idaivos, también ahí andamos en Idaivos. Ayer jueves 4 de julio también ahí anduvimos en el programa Idaivos. Y apoyando al maestro Diego. Iba apoyando al maestro Diego. Un gigante de la comunicación, al maestro Diego. Pero bueno, en tu caso, ¿dónde? De Instagram y Twitter sobre todo, ambos como Andrés Reportero, ahí estamos, de repente colgamos como cuestiones ahí, el Twitter es como más político y el Instagram es como más social, así que por ahí me pueden encontrar. De ahí en fuera, no quisiera... Dudo que me encuentren. Dudo que me encuentren. No me gusta mucho y nada, pues la verdad les mandamos un saludo. Saludos. Queremos agradecerle, nada más para terminar, queremos agradecerle mucho. Llevamos 20 capítulos con la misma convicción. A veces nos agarran un poco las prisas, pero seguimos intactos con infrecuentes pero firmes. Sí, esta intención de seguir abonando al contenido que nosotros podemos aportar. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Cuídense mucho y recuerden que el cielo nomás es un soborno y el infierno una amenaza. Nos vemos.